Muy buenos días, compañeros. El día de hoy, mi compañera Martínez Ayala Mayra y su servidora Anaya Volter Alexa les hablaremos acerca del tema de propiedades generales y particulares de la materia. Para comenzar, las propiedades generales de la materia son aquellas que tienen características comunes a todos los cuerpos, como la masa, el volumen y la porosidad. En cambio, las particulares son propias para un determinado tipo de materia, tales como la ductibilidad, la dureza, la elasticidad, la tenacidad, la maleabilidad y la viscosidad. Peso específico. Es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de newton sobre metro cúbico. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia, como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo gamma y se expresa como la fórmula que pueden ver en pantalla, la cual significa gamma, el peso específico, F, la fuerza de la sustancia, V, el volumen de la sustancia, P, la densidad de la sustancia, M, la masa de la sustancia y G, la aceleración de la gravedad. Algunos ejemplos que podemos observar son el yeso, que equivale a 1250 newtons sobre metro cúbico, el acero, que equivale a 7850 newtons sobre metro cúbico, y el agua, que equivale a 1000 newtons sobre metro cúbico. La atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido recibe el nombre de fuerza cohesiva. Esta da origen a la cohesión, es decir, a la tendencia de un líquido a permanecer como un conjunto de partículas. La cohesión es una fuerza que actúa sobre partículas similares. Regularmente ocurre entre líquido y líquido, pero esto no quiere decir que no actúe sobre los demás estados de la materia. Por ejemplo, en los gases, la fuerza de cohesión puede observarse en su licuefacción. En los líquidos, la cohesión se refleja en la tensión superficial, tema que veremos más adelante. En los sólidos, la cohesión depende de cómo estén distribuidos los átomos, moléculas y los iones, lo que a su vez depende del estado de equilibrio o desequilibrio de las partículas atómicas. Las partículas tienen las siguientes características: sólido, poco o nulo movimiento, energía cinética baja, fuerzas intermoleculares o entre átomos grandes, las cuales adquieren propiedades como dureza, maleabilidad y ductibilidad, entre otros. Líquido, movimiento de leve a moderado, energía cinética media, fuerzas intermoleculares medias, las cuales adquieren propiedades como viscosidad y punto de ebullición. Gaseoso, movimiento veloz y aleatorio, energía cinética alta, fuerzas intermoleculares muy pequeñas. Como resultado, los gases tienen una cohesión muy escasa y se podría decir incluso que no la tienen. Esto puede cambiarse variando las condiciones a las que se encuentre sometido el gas. A continuación, veremos un ejemplo. Observamos un vaso de agua que va acompañado de una pregunta, la cual dice: ¿alguna vez has llenado un vaso de agua al borde? Antes de que el agua se desborde, se forma una especie de domo por encima del borde del vaso. Esta especie de cúpula se forma gracias a las propiedades cohesivas de las moléculas del agua, esto es, su tendencia a pegarse unas con las otras. Las moléculas que tiene el agua tienen una fuerza cohesiva súper grande por su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellos. Fuerzas adhesivas. La adhesión es la tendencia que tienen sustancias o materiales diferentes a pegarse y unirse entre sí. En este caso, un adhesivo a un sustrato, debido a una variedad de posibles interacciones. Son fuerzas de atracción de las moléculas que pertenecen a diferentes cuerpos. La adhesión depende de la capacidad del adhesivo de penetrar en los poros de la sustancia y además de lo eficaz que sea su unión. En este fenómeno participan muchos factores como la temperatura del adhesivo, la compatibilidad de la sustancia y del adhesivo y los tratamientos que tenga la superficie. En esta imagen podemos ver mejor representadas las fuerzas adhesivas.
Tensión superficial. En física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. En pocas palabras, se define como la fuerza que hace la superficie dividida por la longitud del borde de esa superficie. Cuando la superficie de un líquido se comporta como si sobre ella existiera una membrana a tensión, estamos hablando de una tensión superficial. Todos los líquidos tienen un volumen fijo. Sin embargo, gracias a este fenómeno, la tensión superficial adoptan formas especiales, tales como gotas, pompas y burbujas. La tensión superficial es causada por las fuerzas intermoleculares, pero principalmente por las fuerzas cohesivas. Capilaridad. Esto es un fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Por su parte, un tubo capilar es un objeto con diferentes medidas de diámetro, a través del cual se conducen líquidos o fluidos, y es en estos donde ocurre el fenómeno de la capilaridad. Esto depende de la tensión superficial del líquido, lo que hace que se enfrente a su resistencia a fin de incrementar su superficie. Asimismo, la tensión superficial también depende de la fuerza intermolecular del líquido y que justamente va a permitir que éste sube o baje del tubo capilar. Y ahora explicaré un ejemplo del fenómeno de la capilaridad. Cuando nosotros regamos alguna planta, ocurre este fenómeno, ya que un líquido atraviesa un sólido. En este caso, el agua atraviesa la tierra. Todas las plantas tienen tubos capilares, donde el agua sube y la planta absorbe el agua, y estos tubos capilares permiten que los nutrientes lleguen a las hojas, flores o frutos, dependiendo de la planta. Esto ha sido todo por nuestra parte, esperamos y el tema haya quedado claro. Cualquier duda la pueden consultar con el profesor. Muchas gracias.